Bueno, el objetivo de esta clase es definir las principales urgencias oncológicas y hacer una asociación entre las posibles patologías que puedan generar estas urgencias, interpretar los cuadros clínicos y obviamente hacer un lineamiento sobre el tratamiento que, bueno, va a depender, eso ya es más de manejo oncológico y de interdisciplinario. ¿Sí? Los temas que... Ay, quiero cerrar esto, perdón, que me está ocupando toda la pantalla. Los temas que vamos a tocar hoy son 5, el síndrome de lisis tumoral, la hipercalcemia maligna, síndrome de vena cava superior, la hipertensión endocraniana y la compresión medular. Comenzando con el síndrome de lisis tumoral agudo. Bueno, el síndrome de lisis tumoral agudo se caracteriza por alteraciones metabólicas que aumentan el riesgo de falla renal y de muerte en el paciente oncológico, constituye una emergencia clínica y oncológica y se desencadena principalmente por la destrucción de las células malignas, las células tumorales. Hay una triada característica que es el aumento de ácido úrico en sangre, el aumento del potasio en sangre y el aumento del fósforo en sangre asociado a disminución del calcio. Y en líneas generales esto puede ocurrir de forma espontánea o después de algún tratamiento que nosotros hayamos instaurado para la enfermedad oncológica a tratar. En lo que respecta a la fisiopatogenia, nosotros en el contexto de un paciente que tiene una enfermedad neoplásica maligna, que presenta una alta tasa de proliferación y que tiene mucha carga tumoral, o sea, que tiene muchas células neoplásicas, y que se asocia a una alta sensibilidad del tratamiento, puede llegar a aparecer un síndrome de lisis tumoral. Por suerte, no es algo que suceda con mucha frecuencia, pero hay que tenerlo en mente, hay que prever la posible aparición de este cuadro para tomar conductas y tratar de disminuir el riesgo, ¿sí? Como habíamos dicho, se puede presentar después de que uno empiece un tratamiento de quimioterapia estándar con citotóxicos, un tratamiento de quimioterapia con anticuerpos monoclonales. Hoy en día los anticuerpos monoclonales se están utilizando mucho y están teniendo mucha efectividad en destrucción celular tumoral, entonces puede presentarse también. La radioterapia es otra terapéutica que puede desencadenar un síndrome de lisis tumoral. La terapia con corticoides, que bueno, para nosotros, sobre todo como hematólogos, el corticoide es un pilar en el tratamiento y para muchas de nuestras patologías el corticoide es una terapia muy efectiva también. Y bueno, también se puede presentar en algunas situaciones, mucho más raro, pero también de forma espontánea. Y este es un dibujito bastante esquemático, pero me gustó porque describe bien cómo es el fenómeno, ¿sí? Yo no sé si tengo puntero. Les decía, en el centro de la diapositiva está la imagen de lo que sería el tumor que hemos tratado, ¿sí? Cuando uno instaura un tratamiento muy efectivo, lo que sucede es que las células tumorales se mueren, se rompen y liberan a la sangre distintas sustancias que habitualmente están dentro, el potasio y los potasio, que es lo primero que está en la izquierda, ¿sí? El potasio se libera en la sangre, se quela con el calcio, forma una sal de fosfato de calcio, y eso se precipita en el riñón, generando una insuficiencia renal. En la segunda columna, que es la columna del medio, tenemos, bueno, los restos de ADN secundarios a la destrucción tumoral, son los ácidos nucleicos, por la vía de la acetinoxidasa se convierten en ácido úrico. Estos cristales de ácido úrico también se depositan en el riñón y llevan a falla renal, colaboran, esto sucede todo en el mismo momento, entonces son dos cosas que colaboran en la falla renal.
Y en una tercera columna tenemos que está predominantemente intracelular, entonces cuando hay muchas células que se rompen, ese calcio va a la sangre y puede generar arritmias cardíacas. Bien. Cuando hablamos de síndrome de lisis tumoral, una de las cosas más importantes es riesgo, ¿sí? Dentro de los factores de riesgo que tenemos de síndrome de lisis tumoral, tenemos factores de riesgo relacionados con la enfermedad, ¿sí? Que van a ser factores de riesgo que nosotros no vamos a poder cambiar, ¿sí? El tipo tumoral que tenga el paciente, qué cantidad de tumor tiene el paciente, o sea, la masa bulky se le llama cuando es una masa muy voluminosa, si tiene hepatoesplenomegalia, si tiene muchas adenopatías, si tiene muchos glóbulos blancos, ¿sí? Y la quimiosensibilidad, que bueno, eso está un poquito de la mano con la estirpe celular. Por otra parte, tenemos factores de riesgo relacionados con el tratamiento. Mientras más efectivo sea el tratamiento y mientras más rápido haga efecto, más riesgo de síndrome de lisis tumoral hay. Y en lo que respecta al paciente, aquellos pacientes que de base tienen un compromiso renal, con una insuficiencia renal, o que tienen hipercalcemia por otra causa, o que tienen orinas con pH ácido, tienen más riesgo de desencadenar un síndrome de lisis tumoral. De todo esto nosotros podemos llegar a cambiar o mejorar por ahí un poco la condición preexistente del paciente, pero todo lo otro es imposible de intervenir. Y bueno, y como les decía al principio, por suerte es una situación clínica a la que no nos afrontamos muy comúnmente, ¿sí? Hay ciertos tumores que tienen mayor riesgo, que tienen que ver con estos tumores de alta carga tumoral y con alto recambio, ¿sí? El linfoma de Burkitt y las leucemias agudas son clásicamente de la parte hematológica los tumores que más riesgo tienen. Y los tumores sólidos, en general, la mayoría son tumores de bajo riesgo. Hay distintos scores para definir el riesgo del paciente, pero la mayoría tienen en cuenta lo mismo, ¿sí? Extirpe tumoral, LDH, y esas cuestiones. Yo les dejo esta tercera tabla, que me parece que es la más práctica, perdón, que está en inglés. Acá los divide en distintos riesgos, riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto, y de acuerdo a las patologías, estas son todas patologías hematológicas. Yo soy hematóloga, entonces me encuentro un poco más cómoda hablando de patologías hematológicas, pero todas aquellas tipo leucemias agudas, bueno, les comentaba que en el año 2004, Kyra Bishop publican esta definición del síndrome de lisis tumoral, que tiene que cumplir ciertos criterios de laboratorio, ¿sí? Estos criterios tienen que ver con la fisiopatogenia que vimos al principio, tienen que ver con el aumento de ácido úrico, el aumento del potasio, el aumento del fósforo y el descenso del calcio. Entonces, si el paciente tiene un ácido úrico de más de 8, un potasio más de 6, un fósforo de más de 4,5 o un calcio menos de 7, ¿sí? Sería un criterio para el síndrome de lisis tumoral. Teniendo 2 o más alteraciones en el laboratorio, podríamos decir que el paciente cumple con los criterios para el síndrome de lisis tumoral del laboratorio. Y después, cuando habla del síndrome de lisis tumoral clínico, ¿sí? Sería el laboratorio, y a eso se le agrega una falla renal, o sea, un aumento de la creatinina de más de 1,5, arritmia cardíaca, muerte o convulsiones, ¿sí? Que es todo lo que uno puede ver desde la cuestión clínica. A ver cómo paso yo esto ahora. Ahí está. Perdón. ¿Y para qué nos sirve tener conocimiento del síndrome de lisis tumoral y eventualmente prevenirlo? Básicamente porque los pacientes que hacen síndrome de lisis tumoral se mueren más que los pacientes que no la presentan, ¿sí? Y esas muertes se dan principalmente por arritmias y por falla renal. En lo que respecta a las estrategias de prevención, tenemos dos pilares importantes que tienen que ver con la hidratación y con aquellas drogas que pueden disminuir la cantidad de ácido úrico en sangre, ¿sí? Con respecto a la hidratación, es lo más importante y es la piedra angular de la prevención. En todo paciente que tenga riesgo intermedio o alto, tiene indicación de hiperhidratación, y el objetivo es
aumentar la perfusión renal y la filtración glomerular para que haya más producción de orina y disminuir la probabilidad de que se precipiten tanto el ácido úrico como las sales de fosfato cálcico adentro del riñón y eso desencadena la falla renal. Se recomiendan 3.000 mililitros por metro cuadrado por día, o sea que es bastante, ¿sí? Son a veces 5 o hasta 6 litros por día. Obviamente esto hay que tener en cuenta la condición previa del paciente, la cuestión cardíaca, sobre todo, la parte cardiovascular, pero el objetivo es tener una producción de orina que vaya de 80 a 100 mililitros hora metro cuadrado y una densidad menor a 110, que esto tiene que ver con que mientras menos densa sea la orina, más diluida está, ¿sí? Y sí se pueden utilizar diuréticos, no de estándar, pero básicamente una cuestión para evitar la sobrecarga cardíaca. Con respecto a la alcalización urinaria, hace varios años que no está incluida dentro de los protocolos de prevención de lisis, de síndrome de lisis tumoral, básicamente porque se demostró que no era efectiva y que acarreaba sus propias complicaciones, ¿sí? Antes se intentaba lograr un pH urinario por arriba de 7 para aumentar la solubilidad del ácido úrico, pero en realidad lo que terminaba sucediendo es que disminuía la solubilidad del fosfato cálcico, entonces no se precipitaba uno, pero sí se precipitaba más el otro y encima traía muchos trastornos metabólicos y por eso ya hace un par de años que la alcalinización urinaria se desaconseja en el caso de la prevención del síndrome de lisis tumoral. Y solamente está indicada en aquellos pacientes que tengan ya acidosis metabólica. En lo que respecta a las drogas que pueden disminuir el ácido úrico en sangre, tenemos básicamente dos, que son el halopurinol, que es una droga económica, de rápido acceso, el paciente la puede tomar inclusive en el domicilio, es bioral, también existe la presentación endovenosa, ¿sí? Pero el efecto del halopurinol en realidad lo que hace es disminuir la producción de nuevo ácido úrico. Todo el ácido úrico que ya fue producido y que ya está dando vuelta por el cuerpo va a quedar tal cual, ¿sí? El halopurinol inhibe la xantinoxidasa, entonces en el gráfico que está a la derecha, ¿sí? Al fin y al cabo disminuye la cantidad de ácido úrico en sangre. Abajo ya les puse las dosis, pero bueno, para que sepan que hay presentación bioral y endovenosa y que es una droga de fácil acceso y que tenemos todos nosotros al alcance. Los limitantes, como habíamos dicho, como solamente actúa en la formación de nuevo ácido úrico, todo el ácido úrico que ya está preexistente no va a tener ningún efecto, y que desde que el paciente empieza a tomar el halopurinol, recién uno va a ver una disminución de ácido úrico a las 72 horas, más o menos. ¿Sí? Entonces uno tiene que empezar con el ácido úrico antes de empezar el tratamiento, ¿sí? El tratamiento oncoespecífico. Como les comentaba, 24 o 48 horas antes, y hay que continuarlo hasta que el ácido úrico se normalice. ¿Sí? Y cuando cuando tengamos evidencia de que hay un síndrome de lisis tumoral instaurado, tampoco hay indicación de halopurinol. Y el rasburicase es una droga exclusiva de uso hospitalario, es una droga endovenosa, que lo que hace es una enzima que toma el ácido úrico y lo transforma en alantoína. La alantoína es un metabolito que tiene menos toxicidad renal, que se elimina sin problema, entonces al no depositarse no hay riesgo de falla renal. Se utiliza, esta droga tiene efectos sobre el ácido úrico que ya se formó, ¿sí? Y tiene un lugar exclusivamente en los pacientes que tienen riesgo elevado de síndrome de lisis tumoral o ya tienen instaurado el síndrome, ¿sí? Justamente porque hace efecto sobre el ácido úrico ya fabricado.
Y bueno, y una vez que, a pesar de que nosotros tomamos todas las conductas preventivas, a pesar de eso el síndrome lisis tumoral se instauró y el paciente tuvo las alteraciones de laboratorio, inclusive tuvo alguna manifestación clínica, lo ideal es tratar al paciente en una sala de cuidados intensivos, perdón, y hacer un monitoreo cardíaco continuo y una valoración de los parámetros bioquímicos cada 4 a 6 horas. Controles clínicos de tensión, de diuresis, ¿sí? Y algunos pacientes requieren finalmente terapia de reemplazo renal, que es la diálisis. En general, a veces son algunos ciclos de diálisis y después, si el paciente no tiene ninguna otra complicación, recupera su función renal en poquitos días. ¿Sí? Esto es un esquemita para resumir lo que charlábamos previamente, ¿sí? Cuando todas las primeras 4 columnas son hablando de prevención, cuando no hay riesgo, cuando el riesgo es bajo, la hidratación es la única indicación, el halopurinol se puede agregar o no. Cuando hay riesgo intermedio, la hidratación y el halopurinol son la indicación, y cuando el paciente tiene riesgo alto ya entra el rasburicasa, ¿sí? Y una vez que el síndrome está instaurado, el rasburicasa sigue siendo de elección, pero ya el paciente tiene que estar internado en la terapia con laboratorios cada 4 a 6 horas. Bien, eso fue el síndrome lisis tumoral. Creo que es de las patologías de las que vamos a hablar hoy que vemos por ahí con menos frecuencia, o por ahí que vemos con menos frecuencia de forma florida, ¿sí? Son un poco los pacientes que llegan a diálisis por síndrome lisis tumoral. El segundo tema a tocar es la hipercalcemia maligna, o lo podemos encontrar también como hipercalcemia asociada al cáncer. Se define como un cuadro clínico que está caracterizado por el aumento en el suero del calcio, ¿sí? En el contexto de una enfermedad oncológica activa. Se presenta entre un 10 y un 30% de los pacientes oncológicos, teniendo en cuenta todos los diagnósticos tumorales posibles, y un paciente que debuta con hipercalcemia maligna o que tiene hipercalcemia maligna tiene peor pronóstico que un paciente que no la presenta, ¿sí? Empeora pronóstico de todo. En líneas generales, el calcio en sangre, uno espera que esté por debajo de 11, ¿sí? Si está entre 11 y 12 es una hipercalcemia leve, el paciente generalmente no tiene síntomas relacionados con el aumento del calcio. Si el calcio está entre 12 y 14, probablemente ya haya algún tipo de síntomas que tienen que ver con hiporexia, pocas ganas de comer, náuseas, constipación, y esto que es muy importante, que es el aumento del ritmo diurético, la poliuria y la polidipsia. ¿Por qué? Porque el calcio se va a eliminar por el riñón, y al eliminarse por el riñón va a arrastrar agua, ¿sí? Y el paciente se va a deshidratar. Un paciente con hipercalcemia es un paciente deshidratado, y esto es muy importante para hacer después el manejo clínico, ¿sí? Un paciente que tiene un calcio iónico un calcio total, perdón, de más de 14, generalmente ya presenta síntomas neurológicos con confusión, estupor, coma, y eso puede llevar a la muerte. Las causas de la hipercalcemia en las enfermedades oncológicas son 3 principalmente. Una que tiene que ver con que las células tumorales secretan una proteína relacionada a la paratormona, perdón. Después puede ser porque el tumor tiene metástasis óseas o tiene compromiso óseo, entonces libera el calcio de los huesos hacia la sangre, o por una tercera causa, que es una secreción ectópica de calcitriol, que es la causa más infrecuente, ¿sí? Yo acá en esta diapo les pongo, en general, la causa más frecuente es la secreción de esta proteína relacionada con la paratormona, ¿sí? Que generalmente el 80% de los tumores tienen esa fisiopatogenia.
También puede ser con las lesiones osteolíticas, y lo más infrecuente es lo del calcitriol o la 1,25 de hidroxivitamina D, que es lo mismo, es esa hormona. En líneas generales, la proteína relacionada con la paratormona tiene un efecto parecido a la paratormona porque se une a los mismos receptores, entonces va a aumentar la resorción ósea, o sea, va a hacer que el calcio del hueso pase a la sangre, va a hacer que el calcio que se filtró por el riñón se reabsorba en los túbulos renales y disminuya la secreción de calcio por orina, y también inhibe el transporte de los fosfatos en los túbulos proximales. Todo esto va a llevar a que aumente el calcio en sangre, ¿sí? Cuando hay una sospecha de que un paciente, por la clínica o por el tipo de tumor que tiene, pueda presentar hipercalcemia maligna, lo ideal sería tener un análisis de laboratorio que confirme esta sospecha clínica con la determinación de calcio total, calcio iónico, la albúmina, ¿sí?, la función del riñón, y después, bueno, los otros 3 ítems, que son el dosaje de paratormona, el dosaje de la proteína relacionada con paratormona o el dosaje de calcitriol, que no lo hacemos de forma rutinaria porque son estudios que, si bien se pueden hacer, demoran un montón. Entonces por ahí uno mide el calcitriol y lo tiene acá 3 semanas, y eso no le va a cambiar la conducta del paciente en el agudo. Y el tratamiento, si el calcio está por debajo de 12 y el paciente es asintomático, no va a requerir un tratamiento específico, sí un monitoreo, ¿sí?, para ver que en algún momento pase de una hipercalcemia leve a una hipercalcemia moderada, ¿sí? Si el paciente tiene de 12 a 14 miligramos por decilitro, va a depender el tratamiento de acuerdo a los síntomas, y si tiene más de 14 hay que tratarlo siempre porque es una hipercalcemia severa. Y el tratamiento, al igual que para el síndrome de lisis tumoral, la base es la hidratación. Como decíamos antes, el paciente hipercalcémico es un paciente que está deshidratado, entonces lo más importante y lo primero que vamos a hacer es hidratarlo bien, garantizar que tenga un buen ritmo diurético, inclusive a veces solo con la hidratación ya logramos una disminución importante del calcio y logramos salir de la urgencia, ¿sí? Después tenemos otras herramientas, aparte drogas específicas que tienen que ver con la calcitonina, que lo que hace, la calcitonina es una hormona que fabrica el cuerpo, que también se puede conseguir para administrar de forma exógena, y lo que hace es aumentar la expresión renal de calcio y disminuye la reabsorción, o sea, es como que es la contrapartida de la paratormona. Los corticoides también es una droga que se utiliza mucho en el manejo de la hipercalcemia, son drogas que tenemos todos los días y tenemos al alcance, ¿sí? Sobre todo tienen un efecto, no todas en las hipercalcemias, pero sobre todo en las hipercalcemias relacionadas con el linfoma, con el mieloma, es donde más se vio que tienen efecto, ¿sí? Y por último, el cuarto tratamiento, que es uno de los más importantes a mediano plazo, tienen que ver con los bifosfonatos. Los bifosfonatos es un grupo de drogas, ¿sí?, que inhiben la resorción ósea mediante los osteoclastos, ¿sí? Inhiben el funcionamiento del osteoclasto, que es la célula que se encarga de la resorción ósea, y entonces va a bloquear el pasaje de calcio del hueso a la sangre, ¿sí? Los bifosfonatos también se utilizan en la osteoporosis, por ejemplo. Los 2 bifosfonatos que nosotros tenemos y utilizamos como frecuencia son el pamidronato y el zoledrónico o ácido zoledrónico. Si bien son muy efectivos para disminuir el calcio, tardan un poquito en hacer efecto, entonces todas las otras cosas que hablamos antes, que tienen que ver con la hidratación y los corticoides, son muy importantes porque si yo le pongo el pamidronato hoy, va a hacer efecto de acá a 3-4 días, y durante todo ese tiempo, si no, el paciente va a quedar con hipercalcemia, ¿sí? Y después hay otro bifosfonato que nosotros no utilizamos tanto, como bueno, el alendronato, que tiene más un papel más importante por ahí en la osteoporosis. Básicamente el pamidronato y el zoledrónico son los que más usamos. Los usamos mucho
¿sí? Siempre que hay un paciente que tiene, por ejemplo, un paciente con un cáncer de mama que tiene metástasis óseas, se usa dentro del esquema de quimioterapia los bifosfonatos, un poco para disminuir el riesgo de hipercalcemia y otro poco también para mejorar el metabolismo óseo. Bien. Y la última droga que es una droga que ya estamos utilizando hace varios años, se llama denosumab, es un anticuerpo monoclonal que actúa directamente sobre un RANK ligando e inhibe la función de los osteoclastos, ¿sí? Se usa de forma subcutánea, que es bastante más práctico en ese sentido, no se usa endovenosa, y bueno, tiene como efectividades parecidas a los bifosfonatos y es una alternativa terapéutica también. Lo usamos pero con menos frecuencia. Bueno, acá les dejo una tabla con todas las herramientas que tenemos de manejo médico para disminuir el calcio en sangre. Uno que no mencioné antes son los diuréticos de asa, como la furosemida, y la furosemida en realidad lo que hace es aumentar la excreción renal de calcio, entonces también es una opción. Lo que pasa es que está con un asterisco porque tenemos que garantizar que el paciente primero esté bien hidratado antes de indicar cualquier tipo de diurético, porque si no vamos a empeorar la hipercalcemia. Se va a deshidratar más y va a llevar a una falla renal. Y en última instancia, perdón que no lo dije, pero bueno, está la diálisis. Todas estas medidas no son suficientes. A través de la hemodiálisis se puede disminuir el calcio sérico. El tercer tema que vamos a tocar, ya nos quedan temas un poquito más cortitos, es el síndrome de vena cava superior. El síndrome de vena cava superior es un cuadro clínico que está caracterizado por la obstrucción del flujo sanguíneo venoso de la vena cava como consecuencia de compromiso tumoral, ¿sí? En el dibujito que está sobre la derecha vemos los dos pulmones, el corazón al medio, los vasos que están pintados de celeste o de azul son, bueno, el tronco brachiocefálico izquierdo y, bueno, y la vena subclavia, ¿sí? Pero todo lleva a la vena cava superior, ¿sí? Esto es todo el drenaje de los brazos y la cabeza, todo el drenaje venoso de los brazos y la cabeza va a terminar en la vena cava superior. Entonces, cuando hay un tumor que tiene un compromiso mediastinal, generalmente los tumores de pulmón, tumores germinales o linfomas o adenopatías mediastinales muy importantes, pueden comprimir a la vena cava y esto generar una estasis venosa con la consecuencia, sobre todo, que vamos a ver en brazos y en la cabeza. La gravedad del cuadro clínico está definida básicamente por la velocidad de instauración del síndrome de vena cava superior. Cuando se instaura de forma abrupta, ya sea porque es un tumor de crecimiento muy rápido o porque sobre una compresión de la vena aparece un trombo, que es una complicación, pero que es algo agudo, que es algo más agudo que sucede, el cuerpo no tiene forma de compensar eso y no tuvo tiempo para que la sangre tome las colaterales y se drene por las colaterales, ¿sí? Cuando es de instauración más subaguda, empiezan a aparecer colaterales a nivel del tórax, a veces son hasta visibles, ¿sí? Y la estasis venosa no es tan marcada, ¿sí? Igualmente puse algunos dibujos, bueno, este es otro esquema. Bien, esto ya lo mencionamos, ¿sí? En lo que respecta a las causas de síndrome de vena cava superior, bueno, nosotros enfocamos más en las causas neoplásicas, que son las causas más frecuentes, pero también hay otras causas no neoplásicas para tener en cuenta. A veces algunas que se suman, ¿sí? Porque por ahí nosotros podemos tener un paciente que tiene un tumor, pero le pusimos un catéter y el catéter se trombosó y por eso termina teniendo un síndrome de vena cava, no es lo más frecuente, ¿sí? Pero puede pasar.
Y en lo que respecta a los tumores, que con más frecuencia se manifiestan de esta forma, están los tumores de pulmón característicamente, estos los tumores de no células pequeñas pulmonar y el de células pequeñas pulmonar, los linfomas y las metástasis ganglionares mediastinadas. La clínica, bueno, va a ir mucho de la mano del tiempo de instauración del síndrome, ¿sí? Pero tiene que ver con disnea, tos, cefalea, alteraciones visuales, ¿sí? Todas cosas que puede referir el paciente, y los signos clínicos que vamos a ver en el examen físico. El edema facial está presente en la mayoría de los pacientes. Por ahí si es un paciente que uno no conoce, que ve por primera vez, le puede resultar algo sutil, pero bueno, el paciente lo va a referir, esta no es mi cara, o yo no suelo tener los ojos así, o mis párpados están muy hinchados, ¿sí? Uno va a ver una dilatación, una ingurgitación de las venas superficiales del tórax y de las venas del cuello. Característicamente se llama edema en esclavina, el edema que compromete los miembros superiores y la cabeza, ¿sí? Después puede tener ya alteraciones neurológicas, porque así como se edematizan los brazos y se edematiza la cara, puede haber edema cerebral por el síndrome de vena cava superior, y bueno, coma y muerte. Esto son distintas fotos de pacientes que a la izquierda es cuando están con el síndrome de vena cava superior, y a la derecha cuando ya no lo presentan. Entonces, bueno, por ahí a veces uno, si no lo conoce de antes el paciente, puede pasarlo un poco desapercibido, ¿sí? Y la foto de la derecha, donde se ven las colaterales, ¿sí? Como les decía, cuando el síndrome se instaura de forma más lenta, aparecen esas venas, ¿sí? Que son venas superficiales que de repente empiezan a tener mucho flujo venoso y se ve así. Como todo, en la medicina tienen su clasificación de gravedad, ¿sí? 0 es asintomático y 5 es fatal y muerte, ¿sí? La mayoría de los pacientes tienen un cuadro moderado, ¿sí? Y el diagnóstico es clínico, ¿sí? Y lo importante es la confirmación etiológica. Para hacer un diagnóstico etiológico, nosotros necesitamos biopsia, siempre, ¿sí? Pero bueno, con las imágenes nos podemos guiar, ¿sí? De acuerdo a la ubicación, tener una sospecha clínica de que el tumor es de una estirpe o la otra, pero sí o sí vamos a necesitar una biopsia. Y esto es importante, porque si el paciente debuta de esta forma y nosotros tomamos una conducta que después nos va a bloquear la posibilidad de tomar una biopsia, no vamos a poder tratar correctamente a este paciente, ¿sí? Siempre que se hace un diagnóstico de síndrome de vena cava, el paciente se interna, se hacen medidas generales que tienen que ver con oxígeno, corticoides, bueno, entre comillas, porque a veces tratamos de evitar los corticoides en lo posible, hacer analgésico y el reposo en cama con elevación de la cabecera 30 a 45 grados, que mejora el retorno venoso. Y el tratamiento médico oncoespecífico va a ser radioterapia o quimioterapia de acuerdo a la estirpe tumoral. Y si aparte teníamos alguna complicación, bueno, la retirada de ese catéter que se trombosó o que complicó el cuadro, la trombolisis o la anticoagulación si estaba complicado con un trombo, y la posibilidad de colocar una endoprótesis vascular, que es un stent, así como se colocan en las arterias coronarias cuando el paciente se infarta. Bueno, hay stent específicos venosos que se pueden colocar. La verdad es que yo no tengo noción de que le hayamos colocado alguna vez a un paciente, pero bueno, está descrito en la bibliografía, por eso bueno, se los comento. Y acá es el algoritmo terapéutico, que es más o menos lo que veníamos hablando. Si el paciente tiene un grado leve o moderado, nos da un poquito más de tiempo para tratar de garantizar tomar una biopsia, ¿sí? Pero si el paciente es evidente que está con síntomas neurológicos, que está en insuficiencia respiratoria, que va a entrar en un paro cardíaco, bueno, tomamos una medida de urgencia y después veremos la posibilidad de tomar biopsia en alguna otra situación, ¿sí?
Y con respecto a la radioterapia, esto un poquito algo de lo que hablábamos antes, utilizábamos mucho la radioterapia como primer paso para resolver la urgencia, ¿sí? El problema de la radioterapia es que uno va a estar haciendo tratamientos sobre el tejido que después deberíamos biopsiar y que lo que puede pasar en una segunda instancia es que la biopsia no sea concluyente y no puede llegar a un diagnóstico, ¿sí? Entonces tratamos de no hacer radioterapia. Y bueno, estas son las fotos de las prótesis endovasculares. La verdad es que, como les decía, no es algo que hagamos nosotros con mucha frecuencia. En la foto A lo que se ve bien pintado de negro es el contraste y ponemos el stent que está ahí, que... No hay Pepón. Con el micrófono abierto. Ahí va. Y nos quedan dos temas muy cortitos, voy a tratar de hacer súper rápido. Perdón. Uno tiene que ver con la hipertensión endocraniana, ¿sí? La hipertensión endocraniana es una urgencia oncológica, se caracteriza por un aumento de la presión adentro del cerebro. En el adulto, el cerebro, el cráneo es no expansible, entonces si el cerebro aumenta su volumen, lo que se compromete básicamente es la irrigación del cerebro, entonces lleva alteraciones neurológicas rápidamente, ¿sí? La presión normal es de 10 a 15, por arriba de 20 se considera hipertensión endocraniana. En lo que respecta a la fisiopatogenia, hay dos fenómenos que suceden cuando el paciente tiene un tumor con compromiso en el sistema nervioso central. Uno que tiene que ver con el espacio que ocupa ese tumor, ¿sí? Y el crecimiento que vaya a tener ese tumor. Y el otro fenómeno es todo el edema perilesional, ¿sí? Donde nosotros vamos a poder actuar inicialmente es en el edema perilesional, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Y en una segunda instancia el tratamiento oncoespecífico para disminuir la metástasis o el tumor cerebral, ¿sí? El edema perilesional está relacionado con la presencia de este tumor que está ocupando un espacio, que genera una interrupción de la transmisión sináptica, que genera una alteración en la excitabilidad neuronal, que contribuye a toda la clínica que vamos a ver en el paciente, que puede generar a veces déficit neurológicos focales, que el paciente no mueva un brazo o una pierna, o que esté en un cuadro tipo comatoso, ¿sí? En esta foto, esta es una tomografía de cerebro, ¿sí? Donde uno debería ver en el medio la línea media que está completamente desplazada hacia la izquierda, en realidad es a la derecha del paciente, y todo lo que se ve con una coloración más clara es el edema. Lástima que no tengo puntero para mostrarlo. Bueno, en lo que respecta a la clínica, en general, la hipertensión endocraniana no se presenta, la hipertensión endocraniana oncológica no se presenta de forma hiperaguda, sino que es subaguda y el paciente relata por ahí un cuadro de una semana de evolución o un poco más, donde empieza con cefalea, ¿sí? Con desorientación, con episodios de excitación psicomotriz. Después esa cefalea, si uno no hace nada, obviamente cada vez es más intensa, se puede complicar con vómitos, ¿sí? Que son vómitos a chorro, vómitos que no están precedidos por náusea, el paciente puede presentar convulsiones, somnolencia y puede llevar al coma. En líneas generales uno puede hacer un diagnóstico precoz de hipertensión endocraniana haciendo un fondo de ojo, ¿sí? Donde la ausencia del pulso venoso en el fondo de ojo, en la papila, digamos, es un signo temprano. Entonces, bueno, si hay sospecha de que el paciente puede estar con una hipertensión endocraniana, hacer un fondo de ojo es una buena herramienta. Y el diagnóstico se hace con la historia clínica, con el antecedente del paciente y el examen clínico. En general, no se colocan dispositivos para determinar qué presión hay adentro del cerebro, porque eso es muy riesgoso, ¿sí?
Si uno tiene una tomografía donde hay signos de hipertensión endocraniana, es hipertensión endocraniana, ¿sí? Y ahí se inicia el tratamiento, ¿sí? Como les decía, en general no es una instauración hiperaguda del síndrome de la hipertensión endocraniana, tiene un manejo tanto del oncólogo como del médico clínico o el terapista y el neurocirujano, ¿sí? Acá incluimos una especialidad quirúrgica porque a veces hace falta una intervención quirúrgica para sacar al paciente del momento agudo, ¿sí? Pero en líneas generales, las medidas que podemos hacer es la elevación de la cabeza a 35-40 grados, lo mismo que para el síndrome de vena cava superior, la hiperventilación, que esto tiene que ver con que genera más vasoconstricción cerebral y disminuye la hipertensión endocraniana, y ciertos diuréticos, específicamente el manitol, que se vio que disminuye el edema perilesional, junto con los corticoides, que son la base, sin duda, para el manejo de hipertensión endocrinal, la base, la herramienta médica más accesible, digamos. Espero que no me pase. Bien. Y después también tenemos un montón de manejo en lo que respecta a los líquidos para tratar de evitar que el paciente no se sobrecargue, no se deshidrate, no tenga fiebre. Bueno, pues es todo un manejo que va a hacer el terapista o el médico clínico, ¿sí? Todo para tratar de evitar empeorar el edema que ya tiene. Esto vamos a ir un poquito más rápido, ¿no? Y como les decía antes, el tratamiento de los corticoides es la base para el tratamiento de la hipertensión endocraniana. Se usan dosis altas, ¿sí? En general utilizamos 8 miligramos de dexametasona al día, cada 12 horas o hasta cada 8 horas, pero hay dosis tan altas que no tienen tanta aval científico, pero igual los usamos, ¿sí? Y después hay otras herramientas que no son de uso general, que tienen que ver con medicamentos que disminuyen la angiogénesis cerebral y que podrían tener un efecto para disminuir la hipertensión endocraniana también. Y el tratamiento neuroquirúrgico es digamos, el último paso al que uno recurre, ¿sí? Hay situaciones a veces en las que el tumor está ubicado en un lugar muy crítico, que a veces es un tumor muy pequeño y genera mucho edema cerebral, o genera lo que se llama hidrocefalia obstructiva, ¿sí? Sobre todo cuando son tumores que están ubicados en la base del cerebro, que obstruyen el drenaje del líquido cefalorraquídeo, y eso sí tiene una indicación neuroquirúrgica precisa. Y por último, el síndrome de compresión medular. El síndrome de compresión medular está caracterizado, es un cuadro clínico que está caracterizado por una lesión de la médula espinal que se manifiesta con un déficit neurológico sensitivo y motor, ¿sí? Lo importante es la detección temprana, bueno, al igual que las otras urgencias oncológicas. Puede generar un daño neurológico irreversible, o sea, puede dejar al paciente en silla de ruedas o sin movilidad de los miembros superiores e inferiores, depende de dónde esté la lesión. Y bueno, las patologías que con más frecuencia presentan esta complicación son el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata, básicamente porque son primero los tumores más frecuentes y son tumores que generan metástasis óseas y metástasis en la columna, ¿sí? Y el mieloma múltiple como patología hematológica. Bueno, los dos mecanismos principales, como se produce en la compresión medular, tienen que ver uno, con que el mismo tumor crece hacia el canal medular y comprime, ¿sí? la médula espinal, o que el tumor daña a la vértebra y la vértebra se rompe, colapsa y restos de vértebra lastiman la médula espinal. A veces esto parece banal, pero es muy importante porque depende cuál fue la causa que está generando la compresión, va a ser el tratamiento. O sea, si el paciente
tiene, el tumor es lo que está apretando la médula espinal, uno va a atacar el tumor. Ahora, si el problema es que un pedacito de hueso de la vértebra que se fracturó está lastimando la médula espinal, por más quimio, rayos o todo lo que le haga yo, no va a hacer efecto, y lo que hay que hacer es abrir y sacar ese pedacito de hueso. Los neurocirujanos o traumatólogos, ¿sí? Bueno, acá yo les puse los distintos tipos, la próstata, mama y pulmón, dijimos que eran los más frecuentes, ¿sí? También, de nuevo, hay grados, hay una clasificación según grados de compromiso, ¿sí? Y el diagnóstico es clínico, básicamente un paciente que tiene dolor en la columna y déficit sensitivo y motor, y se confirma, digamos, con las imágenes, que puede ser una radiografía, que eso no lo utilizamos con frecuencia, tomografía o resonancia, que son las dos imágenes que están abajo en las diapositivas, ¿sí? En la derecha es una resonancia donde pueden ver que la L4 tiene un compromiso ahí tumoral, ¿sí? Y en la de la izquierda, que es una tomografía, hay una fractura aplastamiento, ¿sí? Y después hay lesión. Los objetivos del tratamiento son disminuir el daño, tratar de evitar el daño irreversible, manejar el dolor, porque son pacientes que tienen mucho dolor, y maximizar la función neurológica, sobre todo en lo que respecta a las complicaciones posteriores. Corticoides también de base para todo, porque van a disminuir el edema, también pueden tener un efecto sobre el tumor. Los antiinflamatorios, los opioides para el manejo del dolor, y la profilaxis de trombosis venosa profunda, porque son pacientes que van a estar inmovilizados, porque por ahí no pueden mover por sus propios medios las piernas, y que encima tienen una enfermedad oncológica, o sea, altísimo riesgo de trombosis. Si este paciente que tiene un síndrome de compresión medular después tiene una trombosis, complica el cuadro muchísimo más. Y siempre tratamos que el paciente tenga una valoración neuroquirúrgica o por el traumatólogo especialista en columna, por más que después la conducta sea expectante. Y el manejo desde la parte oncológica va a depender un poquito del estirpe celular. En líneas generales, los linfomas y los mielomas responden rápidamente a la quimioterapia, ¿sí? Hablamos en líneas generales porque a veces no, pero uno podría hacer quimioterapia y empezar con los corticoides y controlarlo clínicamente. Y en contrapartida, el cáncer de próstata y el cáncer de mama no responden tan rápido a la quimio, entonces uno decide como primera línea hacer radioterapia para salir de la urgencia, y después, bueno, se ve que se hace con el tumor sistémico, ¿sí? Y el tratamiento quirúrgico, bueno, logra descomprimir en ese momento la médula espinal. También se puede tomar una biopsia si no teníamos diagnóstico del primario, y puede tomar conductas cuando el paciente tiene una columna inestable, que por ahí uno dice, bueno, descomprimo y fijo las vértebras para que no tenga esta misma complicación 2 vértebras más arriba, por ejemplo. Bueno, y eso fue todo. Bueno, soy licenciado en enfermería, digamos, trabajo en el hospital de niños, ya hace muchísimos años que estoy en la parte de oncohematología y trasplante de médula. Nosotros en trasplante de médula empezamos en el 2015 a realizar el trasplante. Estamos realizando trasplante halogénico relacionado y autólogos, ¿no? Y en la parte de internación y clínica médica ya hace muchísimos años que estoy, ahora, si Dios quiere, en agosto voy a cumplir 21 años que estoy en el hospital, y siempre en la parte de oncohematología, ¿no? Hice una diplomatura en la Universidad Austral de cuidado del paciente oncohematológico, y bueno, ahí adquirí muchos conocimientos, ¿no? Siempre digo que estos temas son importantes, digamos, siempre actualizarse para mejorar la atención del paciente oncológico, digamos, y nunca quedarnos siempre con lo que aprendimos en la facultad o lo que aprendemos en algunas teorías, sino siempre actualizarlo en la participación de congresos, digamos, tanto como disertante como asistente, y eso enriquece mucho nuestros conocimientos para mejorar una mejor calidad en el paciente oncológico, oncohematológico.
Para comenzar, voy a definir lo que es urgencia oncológica, ¿no? Se refiere a un grupo de complicaciones que surgen en el curso de la evolución en un paciente que padece cáncer. Estas complicaciones llevan a los pacientes a una situación de mayor riesgo, tanto de morbilidad como de secuelas o de muerte. Enfrentarse a estas situaciones clínicas requiere un alto nivel de sospecha, una evaluación diligente y un tratamiento con criterio de emergencia. De acuerdo a su etiología, la podemos clasificar, digamos, provocada por la enfermedad tumoral, provocadas también por los tratamientos antitumorales, en este caso son la quimioterapia, radioterapia, ¿no? Y la presencia de emergencias no oncológicas en pacientes que tienen cáncer. La clasificación más práctica para poder clasificar estas urgencias oncológicas se refiere a los órganos o sistemas involucrados, ¿no? Tenemos 4, las más nombradas, digamos, las urgencias cardiovasculares, las urgencias neurológicas, las urgencias metabólicas y las urgencias hematológicas. Para comenzar, vamos a comenzar primero con las urgencias cardiovasculares, ¿no? Tenemos en primer lugar, tenemos el derrame pericárdico, tenemos que es la acumulación anormal de líquido en la cavidad periférica, y que se presenta en un 21% de los pacientes que padecen cáncer, ¿no? En el 50% de los casos puede manifestarse con taponamiento, y el 50% puede ser la primera manifestación de una enfermedad maligna. Como verán en la imagen izquierda, que es un corazón normal, y después tenemos la imagen, digamos, derecha, que tenemos el derrame pericárdico, cómo aumenta, digamos, el volumen, ¿no? Y cómo se observa la acumulación de líquido. En la etiología tenemos en el derrame pericárdico, aparecen más los pacientes que tienen cáncer de pulmón, cáncer de mama, las enfermedades hematológicas como la leucemia y los linfomas, y en algunos casos el cáncer de esófago, el Kaposi o el melanoma. Otra urgencia cardiovascular es el síndrome de vena cava superior, ¿no? Ocurre cuando las delgadas paredes de la vena cava son comprimidas por estructuras rígidas que las rodean. Esto provoca una disminución del retorno venoso al corazón, ¿no? En mi experiencia, bueno, yo trabajo con pediatría, digamos, estas urgencias cardiovasculares como el síndrome de Cava superior y derrame pericárdico no se presentan mucho en pediatría, pero más en adultos, ¿no? Tenemos el edema facial y cervical como síntoma, la tos, disnea, estridor, dolor torácico, cefalea, derrame pericárdico y pleural. Como verán, que es como que está asociado el síndrome de vena cava superior al derrame pericárdico y pleural. Por eso yo quería preguntarles si algunos de ustedes han tenido alguna experiencia con este tipo de urgencias oncológicas, como el síndrome de vena cava superior, como el derrame pericárdico, que cuenten sus experiencias y cómo se dieron cuenta que el paciente tenía esta urgencia, como que estaba en una urgencia oncológica o que tenía un síndrome de vena cava superior. Pero los veo muy tímidos, y vamos a seguir. Es una urgencia médica, ¿no? Y puede llevar a una insuficiencia cardíaca y respiratoria. Como verán, digamos, el grado de complejidad que tiene este tipo de urgencia cardiovascular. El tratamiento, el paciente va a necesitar un aporte de oxígeno complementario, un reposo a 45 grados, ¿no? Una adecuada hidratación y un manejo hidroelectrolítico importante, ¿no? Y la insuficiencia cardíaco-respiratoria dice que el tratamiento puede ser empírico con corticoides sistémicos, como por ejemplo la prednisona. La radioterapia mediastinal, con el objetivo de disminuir el tamaño tumoral y mitigar los síntomas. Entrando a las urgencias neurológicas, tenemos el síndrome de compresión medular. Esto es producido por un tipo de tumor, ¿no? Que lo que hace que comprime el canal raquídeo,
provocando por la propia invasión tumoral o bien por la fractura de una o más cuerpos vertebrales, lo que deriva la pérdida de la función neurológica. ¿Quién la padecen? Los pacientes que tienen cáncer de pulmón, cáncer de mama, mieloma múltiple, también el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, los neuroblastomas y los sarcomas, por ejemplo, el Ewing, el osteosarcoma y los rhabdomyosarcomas. Verán las imágenes, vemos como el canal medular tenemos y cómo el tumor lo va, digamos, comprimiendo, como que va estrechando en el canal, ¿no? ¿Cómo lo vamos a dar cuenta cuando un paciente tiene síndrome de compresión medular? De acuerdo a los síntomas, el paciente va a tener dolor, por lo general son dolor en la parte dorsal o lumbar, ¿no? Síntomas motores, por ejemplo, el 95% presentan inestabilidad y parálisis, ¿no? Síntomas sensitivos, paratepsia y tenemos adormecimientos, ¿no? En algunos pacientes van a padecer difusión vesical o intestinal, que son síntomas tardíos, y ataxia. El tratamiento que vamos a tener nosotros como para la compresión medular va a ser el control del dolor, que uno de los primeros síntomas que el paciente va a padecer es, digamos, controlar el dolor. Tenemos el reposo restringido, el controlar el dolor siempre con indicación médica, ¿no? A veces empezamos con un AINES, después vamos con un opioide de acuerdo a la intensidad del dolor, ¿no? Siempre tenemos acá nosotros en pediatría solemos utilizar la escala del dolor, ¿no? Preguntar al paciente en cuánto tiene densidad del dolor, y bueno, siempre comenzamos a veces con un AINES, y bueno, y si vemos la intensidad del dolor, comenzamos directamente con la morfina, ¿no? El reposo restringido, la profilaxis del tromboembolismo venoso, con acá sería como la nesoparina de bajo peso molecular, ¿no? Y la prevención de la constipación cuando el paciente tiene inmovilidad y no, el paciente no tiene un peristaltismo bastante lento. Bueno, y tenemos que prevenir la constipación del paciente. Acuérdense, si nosotros empezamos a administrar la morfina desde un principio, el paciente va a tener constipación, ¿no? Y en algunos casos, el corticoide, digamos, que para el control del dolor y prevención del deterioro neurológico, más en pacientes en mieloma múltiples o linfomas, y con una acción antineoplásica también. También dentro de las urgencias neurológicas vamos a tener las metástasis cerebrales o hipertensión endocraniana, ¿no? Es producida por metástasis en cerebro o por tumores primarios, ¿no? A excepción que si el tumor es, digamos, a nivel cerebral, vamos a tener este caso de hipertensión endocraniana, y si a veces el tumor es, digamos, tenemos un tumor primario y puede ser la metástasis como algo secundario, ¿no? Suelen ser presentes en el 25% de los pacientes con cáncer, y la van a padecer los pacientes que tienen cáncer de pulmón, cáncer de mama, el paciente con melanoma. Hola, buenas tardes. Sí. Nosotros tuvimos una paciente joven con Sí. cáncer de mama que tuvo una urgencia neurológica, o sea, hizo una metástasis cerebral, y tuvimos con varios síntomas así. En realidad empezó con un CA de mama y de a poco fue teniendo deterioro cognitivo y Bien. tuvo muchos síntomas, digamos, o sea, bien marcados. Por ejemplo, de un día para el otro estaba muy confusa, la veíamos muy seguido porque nosotros tenemos hospital de día, no tenemos internación, por ejemplo. Entonces iba al hospital de día, la llevaban al hospital de día, una paciente, si no me equivoco, 36 años me parece que tenía, más de eso no tenías, bien joven. Y neurológicamente se súper deterioró de un día para el otro. Y la internaron y falleció a las 48 horas con la metástasis, una urgencia. Bien, ¿y tuvo estudios previos, digamos, con ese deterioro neurológico? ¿Le hicieron un estudio previo, una Y resonancia, le habían una hecho tomografía? todo. Le habían hecho todo. Y ahí saltó Sí. la metástasis cerebral. Bien. Sí, no podían hacer nada, o sea, estaba muy avanzado Claro, ya, así que era solamente el tratamiento del dolor lo que se realizaba,
y bueno, fue como brusco, muy brusco así, porque en realidad fue con una ansiedad de mama y de pronto vino con un día con dolor de cabeza y la doctora le indicó una tomografía y se dieron con que tenía una metástasis cerebral. Claro. En este caso tenemos el tumor primario, que sería el cáncer de mama, y bueno, la metástasis como complicación, metástasis cerebral, en cáncer de mama, ¿no? Por eso. Esto se da mucho más en adultos, por eso no tengo tanta experiencia en adultos, que me gustaría compartir con ustedes su experiencia, ¿no? Y qué estudios se le hicieron, digamos, la resonancia, tomografía, ¿no? Y el deterioro brusco que tuvo el paciente, que en 48 horas falleció, ¿no? Muchísimas gracias por tu aporte. No, no. Bueno, acá dice, se ubican especialmente a nivel en la unión de sustancias grises y blancas, ¿no? El crecimiento de los tumores comienza a producir hipertensión endocraniana por el efecto de la masa, que en realidad la masa, digamos, va aumentando, la presencia de edema, ¿no? Y la obstrucción del flujo de circulación del líquido cefalorraquídeo. Los síntomas más importantes tenemos, por ejemplo, la cefalea, la emesis, la omninubilación, perdón, y la alteración de conciencia, que van en un leve retardo psicomotor al sopor o el coma, ¿no? Como acá hizo el aporte de la colega, el deterioro fue bastante brusco, ¿no? Y bueno, que la paciente llegó a fallecer. ¿Cómo se le diagnosticaron este tipo de metástasis? Por medio, digamos, el paciente, por medio de una resonancia de una tomografía computada, ¿no? Digamos, aparte nosotros tenemos que saber, el enfermero debe saber cuál es su historia clínica, cuál es su enfermedad de base, y qué efectos adversos puede tener los citostéridos que nosotros vamos a administrar, y qué complicaciones, digamos, de urgencias oncológicas puede padecer este paciente que nosotros estamos atendiendo, ¿no? El tratamiento va a depender de las condiciones generales del paciente, ¿no? El aumento de la presión endocrinal, cómo lo vamos a disminuir de acuerdo por la administración de corticoides, ¿no? Cuando es sintomática, cirugía y la radioterapia, tratamientos de elección, y en algunas quimioterapia la principal herramienta, pero en este caso, a veces cuando no hay nada para hacer y ya es una metástasis muy avanzada, se suele realizar quimioterapia, digamos, paliativa. Entrando a las urgencias metabólicas, tenemos la hipercalcemia. La hipercalcemia está presente en un 30% en los enfermos que padecen el cáncer, ¿no? También el cáncer de mama, cáncer de pulmón, mieloma múltiple. Como verán, digamos que desde el comienzo, ¿no?, de las urgencias oncológicas, el cáncer de mama está muy marcado, el cáncer de pulmón también está muy marcado en todas las urgencias metabólicas, los mielomas, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos tres tipos de hipercalcemia. Tenemos la hipercalcemia leve, de acuerdo, que va desde el 10,5 a 11,9 miligramos por decilitro. Tenemos la hipercalcemia moderada, de 12 a 13,9 miligramos por decilitro, y la hipercalcemia severa, que va mayor de los 14 miligramos por decilitro. ¿Qué nos va a producir la hipercalcemia? Digamos, una alteración en el electrocardiograma. ¿Qué signos vamos a tener? Letargos, alteración de la conciencia, vómitos, arritmia, cambio en el electrocardiograma, la litiasis renal, también es una causa importante, la insuficiencia renal, los síntomas: ansiedad, fatiga, debilidad, anorexia, náuseas, coledipsia y constipación también. Aportando un poquito, digamos, lo que dijo la doctora, digamos, la hidratación, que es algo muy importante en el tratamiento, ¿no? Que digamos, se hace a razón de 200 a 500 mililitros por hora, hasta garantizar una adecuada hidratación y una diuresis de 100 a 150 mililitros por hora, ¿no? La farmacoterapia, que es algo muy importante, el corticoide, el pamidronato, la calcitoína, y comenzar la quimioterapia, que debe comenzar a la brevedad para evitar la recaída de la hipercalcemia. Bueno, en las urgencias metabólicas también tenemos el síndrome de lisis tumoral, que siempre yo le digo que es la frutilla del postre,
porque es la urgencia metabólica la que más tenemos presente en la mayoría de los pacientes que tienen leucemia. Si viene el tema de la leucemia, va en primer lugar de las enfermedades oncológicas, ¿no? ¿No? Y este es muy característico en el tipo de leucemia, ¿no? Por eso digo, es la frutilla del postre en el síndrome de lisis tumoral. Podemos decir que es un conjunto de anormalidades metabólicas, porque interviene la hiperuricemia, la hiperfosfatemia, la hipercalemia e hipocalcemia, ¿no? Con riesgo potencial de fallo renal y muerte. Acá interviene mucho lo que es la función renal en el síndrome de lisis tumoral, ¿no? Tenemos el síndrome de lisis tumoral, puede producirse en forma espontánea, o por acción del tratamiento oncológico, y se asocia a una alta tasa de morbilidad y mortalidad cuando se reconoce en etapas tempranas y no se trata apropiadamente, ¿no? La incidencia de falla renal va del 25 al 38% y la mortalidad es del 5% al 14%. Habitualmente se presentan tumores hematológicos, especialmente en el linfoma de Burkitt, o la leucemia linfática aguda, ¿no? Y su frecuencia está aumentando también en pacientes con tumores sólidos. En la medida de los tratamientos más intensivos, logran respuestas tumorales más rápidas, ¿no? Esto no quiere decir que siempre se va a dar en los tumores líquidos, sino también en los sólidos. La fisiopatología, digamos, esto tiende a ocurrir desde algunas horas hasta unos 5 días posterior del inicio del tratamiento de quimioterapia. Podemos tener la hiperuricemia, que es proveniente del catabolismo del ADN, la hipercalemia, la liberación del ácido, la liberación del citosol, y puede estar también asociada, digamos, la hiperfosfatemia, un catabolismo proteico y del ADN, y la hipocalcemia secundaria a hiperfosfatemia. Esto es producto, digamos, de los citostáticos que destruyen las células malignas y liberan todas las células malas, ¿no? Los factores de riesgo pueden ser riesgo bajo, intermedio y alto, ¿no? Esto va a depender también del tipo de tumor, el volumen tumoral, la función renal y los niveles basales de ácido úrico, que es lo más importante, y la respuesta la respuesta efectiva al tratamiento citotóxico. Digamos, si responde inmediatamente al tratamiento de quimioterapia del paciente, es más propenso de realizar un análisis tumoral, ¿no? Lo más pronto. La debilidad, digamos, manifestaciones clínicas, como lo vamos a dar cuenta cuando un paciente está cursando un análisis tumoral, debilidad generalizada, la fatiga, taquicardia, diarrea, vómito, dolor abdominal. Tener siempre en cuenta que el paciente puede comenzar con un síndrome de lisis tumoral antes del comienzo de la quimioterapia y más frecuentemente entre las 12 y 72 horas del comienzo de la quimioterapia. Es decir, no quiere decir que yo comienzo el tratamiento de quimioterapia y el paciente es propenso a la lisis tumoral. No, también antes del tratamiento puede presentar el síndrome de lisis tumoral. Tenemos una escala según Cairo-Bishop, ¿no? Que la divide en 5 grados, de 6 grados, digamos, de grado 0 al grado 5, ¿no? Acá es donde presenta el síndrome del laboratorio, si están ausentes, presentes, ¿no? Los niveles de creatinina desde el grado 0 hasta el grado 4, mientras que van aumentando, ¿no? Las arritmias en la parte cardiovascular sí van, digamos, intervienen también intervenciones no indicadas, y en algunos casos ya tenemos también presentes las convulsiones, que a partir del grado 3 hasta el grado, digamos, el grado 2 hasta el grado 4, podemos tener también, digamos, convulsiones en estos pacientes que presentan lisis tumoral.
Ya acá también interviene, digamos, no tan solo que interviene en la parte interna, el medio interno, sino también interviene ya la parte cardiovascular. Y neurológica también. Las manifestaciones clínicas, ¿cómo lo vamos a dar cuenta cuando un paciente está cursando análisis tumoral? Digamos, de acuerdo a la hipercalemia, causa de demora en la conducción y recopilación cardíaca, ¿no? Generando un bloqueo de AB, interquimia, ventricular, diastolias, ¿no? Acá, como dije anteriormente, que acá tenemos la parte ya cardiovascular, ¿no? Y también tenemos como que incluyen también debilidad muscular, parestesias y calambre. Toda la parte muscular también. La hipocalcemia puede provocar arritmias también, digamos, síntomas parecidos al tétano, endurecimiento y hormigueo. Y la precipitación de ácido úrico a nivel renal puede conducir a una insuficiencia renal aguda con las manifestaciones clínicas propias de estas, ¿no? Como lo han visto, acá tenemos cardiovascular, digamos, neurológico y renal, ¿no? Miren lo que puede producir el síndrome del ilícito tumoral, los daños que puede producir el síndrome del ilícito tumoral. Los estudios que va a necesitar el paciente son estudios complementarios, como un hemograma, el estado ácido-base, el ionograma, que es lo más importante, digamos, acá para detectar un ilícito tumoral, calcio iónico total, el fósforo, la LDH, la urea, la creatinina y el ácido úrico, la orina completa, también incluye también la densidad y pH urinario, y la relación ácido úrico-creatinina. Como dije anteriormente, se puede comenzar entre las 12 horas al comienzo y hasta 32 horas después del diagnóstico del paciente, ¿no? Otro estudio, la ecografía renal y abdominal, ecocardiograma, electrocardiograma, ¿no? En donde vamos a tener una alteración en la hipercalemia también de las ondas, y la radiografía de tórax. El tratamiento de la lisis tumoral es a nivel preventivo. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Mediante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a promover la diuresis, prevenir la hiperpotasemia, ¿no? Provoca la destrucción de la masa tumoral en forma paulatina, no brusca, digamos, y monitorear la función renal y el medio interno. Este es el tratamiento que nos permite a nosotros sobrellevar una lisis tumoral, digamos, que es la prevención, ¿no? Nosotros, teniendo una buena prevención, tenemos una buena diuresis y, digamos, y monitorear la función renal y el medio interno, es lo más importante para nosotros para evitar una lisis tumoral. No quiere decir que nosotros vamos a evitar, que el paciente no va a tener una lisis tumoral, digamos, pero nosotros lo vamos a saber manejar desde un principio. Las medidas específicas, la reducción del ácido úrico, la reducción del fosfato, los diuréticos, ¿no? En algunos casos, la hiperpotasemia, la hipocalcemia, y en algunos pacientes pueden llegar a una diálisis. Acá yo coloqué una diferencia entre la lupurinol y la rapuricasa, ¿no? Como experiencia, nunca utilicé la rapuricasa, en realidad es un medicamento, digamos, de alto costo, ¿no? Siempre hemos utilizado nosotros la lupurinol. No sé si ustedes han tenido una experiencia en la administración de este medicamento. No. Bien. Como verán, la lupurinol se puede administrar por vía oral y endovenosa, la rapuricasa únicamente intravenosa. El mecanismo de acción inhibe las antinocidases, la lupurinol, y la rapuricasa transforma el ácido úrico en alantoína. Inicio del efecto, digamos, después de los 2 días de la administración, y la rapuricasa a partir de las 4 horas de la administración. Tenemos la vida media, que es de unas 2 horas, la vida media del rapuricasa de 19 horas, ¿no? Y la interacción medicamentosa, que puede ser un diurético, la rapuricasa no presenta el ajuste de dosis necesario en fallo renal,
la rubricasa no presenta y el costo en la albupurinol es bajo y el costo de la rubricasa es elevado. Sé que es una medicación muy, muy cara. Las medidas generales: aumento del flujo urinario, la alcalinización urinaria, disponer de un buen acceso venoso, ¿no? Acá por lo general los pacientes siempre tienen un catéter venoso central, digamos, tanto semi-implantable o como el implantable, ¿no? La mayoría de los pacientes oncológicos. Informar al terapista y al nefrólogo el estado del paciente, que el paciente está cursando un análisis tumoral para que el terapista sepa, ¿no? Y el nefrólogo sepa también que el paciente puede llegar a estar en una falla renal y que vamos a necesitar de su intervención, ¿no? El control estricto de peso y signos vitales, el balance de ingresos y egresos. Acá tenemos un detalle, no sé si ustedes lo están haciendo, digamos, nosotros ya lo dejamos de hacer hace muchos años, que el paciente cuando debutaba con la leucemia se colocaba una hidratación alcalina. Bueno, ya se dejó de usar hace ya muchos años, ¿no? Y se dejó de usar porque aumenta el riesgo de precipitación de cristales de fosfato de calcio. Digamos que podemos tener muchas más complicaciones alcalizando la orina, ¿no? Nosotros ya empezamos a utilizar ya hace bastante años la hidratación neutra, que únicamente con sodio nada más, destroza más el sodio, y después que el paciente pasa un tiempo ya en tratamiento, ya que comenzó con la etapa de inducción, todo, se le coloca el plan con potasio. Los cuidados de enfermería vamos a tener acá, digamos, el balance de ingresos y egresos, de acuerdo al estado clínico del paciente, que puede ir de 4 a 6 horas, o de 8 horas, ¿no? El ritmo diurético lo debemos hacer cada 4 a 6 horas, el monitoreo de signos vitales y de signos de sobrecarga de líquidos, controlar los valores del laboratorio. Esto es importante que el enfermero sepa los valores que tiene el paciente. Digamos, si no, hoy en día tenemos todo lo que es a nivel informático, que podemos entrar nosotros lo que es la historia clínica del paciente y ver cómo se encuentra su potasio, cómo se encuentra su sodio, ¿no? Su fósforo, su calcio, ¿no? Conocer los valores, digamos, de los rangos normales y los rangos, digamos, que sobrepasan, ya que podemos tener un signo de alerta nosotros que nos pueden llamar más de lo que es el potasio. Evitar medicamentos nefrotóxicos, ¿no? Antibióticos aminoglucósidos, también los AINES, y tuvieron una dieta renal baja en potasio y fósforo, y educar al paciente los signos de alarma, ¿no? Como ya saben, ya conocemos los signos y síntomas de un análisis tumoral, explicarles que si el paciente tiene taquicardia, ¿no? Si el paciente presenta una arritmia, o que el paciente tiene vómito, diarrea, bueno, todas esas cosas nos tienen que informar para nosotros estar alerta y avisar al médico. Bueno, acá yo le puse un pequeño caso clínico que me gustaría que ustedes participen y qué urgencia oncológica podría ser, ¿no? Dice varón de 45 años que consultó por dorsolumbalgia de 10 de evolución asociada con paraparesia y retención aguda de orina, ¿no? La resonancia magnética mostró la existencia de una masa sólida en el espacio epidural posterior visible en la T5 y T11, ¿no? Con compresión del cordón medular espinal. El paciente fue sometido a una descomprensión quirúrgica de urgencia para liberar la médula espinal y tomar biopsia de la lesión. El estudio histopatológico confirmó que el diagnóstico de un linfoma no difuso de células, de grandes células de fenotipo B. Fue muy sencillo el cuadro clínico para nosotros tener estos signos y síntomas, de decir en qué urgencia oncológica estoy basado. Tuvieron la teoría de la autora, yo aporté un poquito más, y para ustedes, ¿en qué urgencia oncológica estoy con este paciente?
Vamos, Hola, vamos. ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Está con un pinzamiento medular, ¿puede ser? Sí, pero ¿cómo sería la urgencia oncológica? Hola, Claudia, ¿cómo Ay, andás? estaba tratando de acordarme la terminología. A ver, vamos por ahí, vamos por ahí, vamos, Por ahí era. por ahí. Vamos, vamos. Síndrome de Eh, compresión medular. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué se dieron cuenta? Y por la Vamos. característica del dolor y la zona del dolor también. Que Bien, es recuerden que el paciente Para siempre va, PS. claro, recuerden que el paciente siempre va a empezar con dolor, ¿no? Muy característico, ¿no? También acá presenta que el paciente tiene incontinencia urinaria, retención aguda de orina. También se acuerdan que uno de los síntomas era la retención urinaria, ¿no? Bien, y tenemos la debilidad psicomotriz, ¿no? Asociada con parecia, ¿no? Y también se tiene que tener siempre en cuenta. Y el tipo de tumor también. ¿Se acuerdan que por lo general los linfomas Hodgkin y no Hodgkin pueden producir este tipo de síndrome de compresión medular? Muy bien lo que aportaron. Bueno, acá tenemos otro. Esto es muy sencillo, yo creo que lo van a descifrar automáticamente, ¿no? Porque niño de 5 años que consulta con con registro de febrícula, ¿no? El paciente presentaba anemia, plaquetopenia, hiperleucocitosis, LDH elevada, la función renal y los niveles de uricemia, calcemia, fosfatemia y enograma plasmático de ingreso eran normales, ¿no? Se le realiza una punción de médula ósea, se confirmó una leucemia linfática aguda, se inició el tratamiento endovenoso y el lupurinol, ¿no? Evolucionó con las 48 horas con hiperfosfatemia, hiperuricemia y deterioro de la función renal. Acá no quise colocar, pero el paciente llegó, digamos, se le dializó, ¿no? Bien. Dice, se otorgó el alta a los 30 días de internación con una función renal normal. ¿De qué urgencia oncológica estamos hablando? ¿Se durmieron? No, no, están despiertas. A ver, Vamos. Mili, Juli. Esto es re fácil. Es re fácil. Es el síndrome de lisis tumoral. Muy bien, Claudia, muy bien. Carla. Soy yo, Carla. Ah, Carla, perdón. Me dije Claudia, Carla. Muy, muy, muy bien. ¿Por qué? A ver. Bueno, función renal, que están los valores alterados de uricemia, calcemia, bueno, la mejoría postdiálisis. Bien. Más sería que decía la LDH elevada. En algunos pacientes también con una hiperleucocitosis, también es en riesgo de presentar el síndrome de lisis tumoral. A ver, Bien, gracias. bien. Y a ver, estos, digamos, ustedes, digamos, ¿qué cuidados de enfermería le pueden brindar a este paciente? Vamos, vamos, vamos sin miedo, sin miedo, porque estamos todos para aprender. Vamos. Todos Ale, hacen recién estabas por hablar. No, pero no, porque no entendía, no me salía el nombre, pero ya después cuando lo dijo, no, estoy mirando bien, pero no. Ahí ¿Qué estoy. cuidados tendrías en cuenta
este paciente que tiene síndrome de lisis tumoral? El peso, Sí, la hidratación, sí, ¿qué más? El control de la diuresis para ver cuánto, me parece. bien. Si yo veo en la hidratación del paciente, ¿no? Me colocan destroza al 5%, 500 mililitros, me agregan el sodio y me agregan el potasio. ¿Yo qué haría en este caso? ¿Qué harían ustedes en este caso? Si yo veo un plan de hidratación, ¿no? Y veo destroza 5%, 500 mililitros, y veo el sodio al 20%, 20 mililitros, y veo potasio 3 molar, 3,5. Un paciente que es un debut de una leucemia, ¿no? ¿Y ustedes qué harían? Ay, qué complicado. Alguien que la ayude a es para mí, no, qué complicada está. No, miren, tranquilos. A ver, vamos, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos bien con el tiempo. Pensar, No sé, capaz que es indicación por ahí pediátrica, se usan más los electrolitos. Creo que se iniciaba con una hidratación neutra, una hiperhidratación, hasta corregir, creo que era así. Bien. Y si vos sabés que es una hiperhidratación neutra y vos ves indicaciones, digamos que tienen destrozo del 5%, 500 mililitros, y tiene sodio al 20%, 20 mililitros, y se encontró en potasio 3 molar, 3,5 mililitros, vos como enfermera que estás por atender a un paciente con un debut, digamos, leucémico, ¿no? ¿Vos qué harías como enfermera? ¿Le colocas la indicación, lo que te dijo el médico, o vas directamente, consultas al médico, ves el ionograma del paciente, le decís, doc, me parece que ya sé se dónde equivocó? Sí, avisamos. va al laboratorio. para corregir. Primero tenés que saber cómo es el laboratorio que tiene, que vos decías antes. Tenés que conocer bien el laboratorio, o no sé, no me sale la palabra ahora. Bien, el laboratorio, digamos, usted tiene que saber en qué estadio se encuentra el paciente. Recuerden que la lisis tumoral puede comenzar antes y post tratamiento de la quimioterapia, ¿no? Es importante que nosotros como enfermeros, en un paciente con un debut leucémico, debemos conocer el laboratorio. Bien, en este caso, a nosotros lo que más nos importa es el potasio, ¿no? Si yo veo un paciente que tiene un potasio de 5,5, un potasio con 6, que es propenso a una lisis tumoral, y yo veo un plan de hidratación que el paciente tiene un potasio, agregado el potasio, yo voy, no se lo coloco, pero voy directamente, digo, doc, ¿por qué le agregaste al plan de hidratación potasio? Ya sé a la que te referí vos, o sea, se supone que comienza y viene con que ya le hicieron laboratorio previo, ahí le va a salir los valores de los potasios, qué sé yo, y viene por ejemplo, al piso y el médico le indica un plan con sodio más potasio, se supone que yo tengo que saber cuál es el laboratorio que le hicieron previo para la internación. Sí. O digamos, algo así. Digamos, saber el laboratorio previo, saber el laboratorio del paciente, ¿no? Claro. Y decir, bueno, y saber que un paciente con un debut leucémico, por ejemplo, los debuts leucémicos y los linfomas Burkitt, que son los más propensos de una lisis tumoral, digamos, que no tienen que ir una hidratación, digamos, con potasio. Ahí está, sí. Ahora si ustedes ven, en este caso, que un paciente tiene potasio, ¿no? Digamos, no le cuelgo el plan, voy directamente y consulto. Doc, ¿por qué le agregaste potasio al plan de fulanito? Y él me va a decir, no le agregué, o no, figura, porque suele pasar, digamos, seamos realistas, suele pasar, digamos. Por eso, no es saber nosotros en dónde estamos parados, conocer el paciente, digamos, y no directamente ir colocarle, no, pero la indicación médica es figurado con potasio. ¿Me entienden lo que voy? Sí. Saber el estadio o a veces le vamos a colocar una hidratación alcalina. ¿Pero por qué hidratación alcalina?
No digamos, si bien nosotros tenemos que cumplir las indicaciones médicas, pero a la vez las podemos llegar a fundamentar esas indicaciones médicas, digamos, decir, bueno, sí, vos me pedís que yo le coloque un plan alcalino, pero bueno, pero no, pero ¿por qué? ¿Me entienden lo que voy? Sí. De 10. ¿Qué otro cuidado de enfermería tendremos acá? Ya dijimos control de diuresis y peso, laboratorio, hidratación, control de los signos. En cuestión de la medicación, tened presente siempre que el paciente que comienza con un debut leucémico, el paciente tiene que ir sí o sí el albupurinol. Son cuestiones de ustedes tal vez, Súper digamos, importante. importantes, que tal vez ustedes, o tal vez ese día tocó un residente, digamos, que le digo que también nos suele pasar a nosotros en la parte, en el hospital, ¿no? Decirle, el paciente inició un residente, rotó justo ese día y le tocó guardia ese día en el servicio de oncohematología, y bueno, ingresa un paciente con un debut leucémico, bueno, y chequen ustedes las indicaciones, porque somos nosotros que estamos, digamos, las 8 horas con el paciente, somos nosotros que vamos a ver la evolución del paciente, digamos, y saber en dónde vamos a estar parados, no decir, ser un robot, y decir, bueno, sí, voy, saco las indicaciones, voy y hago lo que dicen las indicaciones. Está bien, lo tenemos que hacer, pero nosotros tenemos que saber bien dónde estamos parados y qué complicaciones pueden llegar a tener este paciente. Si el paciente entró con una hiperleucocitosis, con una LDH elevada, es propenso que sí o sí que va a tener un, digamos, análisis tumoral, ¿no? Recuerden que el tratamiento de análisis tumoral es preventivo, porque un paciente que empieza con un fallo renal puede llegar a morir también, recuerden, con la teoría anteriormente. Y acá tiene mucho que ver también la importancia de la toma de esa medicación en tiempo y forma. También. Ahí los pacientes, no, estoy inapetente, estoy con náuseas, no sé, hoy lo voy a tomar después, más tarde con el desayuno, el paciente se olvida de tomarlo, entonces es muy importante el rechequear que el paciente tome esa medicación. Y muchas veces el paciente no sabe cuál es la importancia que tiene este medicamento. Entonces ustedes con todas estas herramientas pueden fundamentar, pueden educar a ese paciente y les aseguro que el paciente va a adherir al tratamiento correctamente. Claro, claro. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias a los chicos, a los colegas que aportaron. Digamos, la idea de esto era más participativo, porque en realidad, como escuché recién en la licenciada Rosy, que había muchos chicos que habían empezado, digamos, a estar en salud y oncohematología, y esto, lo que es la diplomatura, es algo muy enriquecedor, que a usted lo va a enriquecer muchísimo, muchísimo, y va a mejorar la atención. No quiero decir que no están brindando un mejor cuidado, ¿no? Esto le va a ayudar, le aporta a ustedes más conocimiento para sentirse ustedes mucho, mucho, mucho más seguros para mejorar la atención del paciente. Tal cual, El sí, síndrome perfecto. tumoral. Muchas gracias.